Listo, ya empezó, ¿eh? Em, Somos el equipo 4 y vamos a explicar el procedimiento que hicimos para la realización de la práctica número 1 de inteligencia artificial. Ok, me presento, soy Mario Camacho y mi compañero Víctor Chávez. Inicialmente damos con el código de la realización de esta práctica, viene siendo de un tamaño de aproximadamente 137 renglones. Ok, entonces vamos a dar con la explicación del código. Primeramente vamos a realizar la visualización de los datos de la base de datos de Iris Dataset. Esta base viene siendo una base que contiene una matriz de 4 por 150 en donde se tiene cuatro atributos, cuatro variables diferentes para la detección de 150 flores. En estos 150 flores se encuentran lo que son tres grupos de flores. Se va a cargar esta base de datos por medio de esta parte del código, donde escribimos doc iris-dataset y después vamos a guardar los datos en las variables x y y. Estas variables x y y nos van a entregar datos de la siguiente forma, que viene siendo columnas, sería tres filas, pero por medio de la transpuesta se puede llegar a cambiar los que son columnas por filas y filas por columnas. Ok, entonces dentro de la variable x nos están entregando pues los valores de cuatro variables diferentes, mientras que en el y se está guardando en un vector lo que son cada tipo de flores. Desde la flor número 1 hasta el 50 es un tipo de flor, del 51 al 100 otro tipo diferente, y del 101 al 150 es otro tipo diferente de flor. Esto significa que son diferentes salidas y serían nuestras variables dependientes, mientras que las x nuestras variables independientes. Ok, entonces para realizar la siguiente parte es guardar en la variable y2 lo que viene siendo con la función vec2int de la transpuesta de y para convertir el vector en un índice, lo que viene siendo pasar de esto a esto, en donde solamente en una cadena podemos tener qué tipo de flores, ya sea si es el 1, es el 2 o es el 3. Ok, y vamos a concatenar. Nomás colocamos lo que son los dos guiones cuadrados y con qué variables queremos concatenar con la otra. Ok, entonces inicialmente vamos a dar con los diagramas de dispersión. Aquí podemos obtener primeramente que vamos a utilizar la función scatter para realizar los diagramas de dispersión. En este caso vamos a realizarlos con la variable 1 con todas sus filas junto con lo que viene siendo la salida para indicar qué tipo de flores. Ok, entonces lo damos por ejecutar. Aquí podemos ver lo que viene siendo en el eje de las y qué tipo de flores, si ese es 1 o es el 2 o el 3, y en la variable x sus valores. En este caso que abarca para la flor número 1 desde valores de 4.3 hasta 5.8 de la variable 1, mientras que acá variable 1 de x1 para la de valores de 4.9 hasta la 7, y para las flores tipo 3 desde 4.9 hasta el 8, aproximado al 8. Ok, entonces vamos a realizar el diagrama de dispersión para dos variables diferentes. En vez de colocar lo que viene siendo solamente la variable 1, vamos a colocar la variable 1, la variable 2, el tamaño de los círculos y lo que queremos del color de las salidas. Obtenemos el siguiente diagrama en el que con los diferentes tipos de colores podemos observar qué tipo de flores. Tenemos color azul oscuro, azul claro y amarillo. Tenemos lo que abajo la variable 1 en el eje X, mientras que en el eje Y la variable 2. Aquí visualmente se puede ver que el grupo en donde podemos observar este tipo de datos, no sé si se llega a apreciar mi mouse, pero todo el conjunto del color azul oscuro es fácilmente de clasificar, mientras que los de color amarillo con el color azul se llegan a solapar. Sería más difícilmente, o se puede presentar lo que se puede decir la colinealidad, que está colinealmente las variables en conjunto una de otra. Esto quiere decir que pues que viene siendo casi con el aumento de una pues va el aumento de otra. Ok, que viene siendo el siguiente diagrama de dispersión, que viene siendo para
Ahora con el Scatter 3 para una visualización 3D se puede apreciar de una forma tridimensional la dispersión de cada punto. Aquí se puede apreciar que el diagrama de dispersión se trata de tan disperso se encuentra una variable de la otra, mientras las variables son cercanas se correlacionan o se llegan a colinealidad. Pues podemos apreciar que para la tipo flor de azul oscuro pues es más fácil de clasificar, se encuentra como que una línea característica, mientras que entre las flores amarillas y azul claro se encuentran muy semejantes en tanto la dirección como la correlación de sus variables, que tan cercano de la línea se encuentra una de otra, ya sea se puede trazar lo que es una línea recta en este punto o que se pueda seguir entre estas dos y llega a asemejarse demasiado. Ok, en la siguiente parte del código tenemos lo que es la función plot matrix, que esta nos va a relacionar o comparar lo que viene siendo entre las cuatro variables uno con la otra. Lo que es en la diagonal nos tiene lo que es el histograma de la variable 1 solamente, histograma de la variable 2, histograma de la variable 3 y histograma de la variable 4, mientras que lo que viene siendo en el otro subplot es la dispersión de la primera contra la segunda, la primera contra la tercera, la primera contra la cuarta, segundo contra la tercera, segundo contra la primera y segundo con la cuarta, igual tercera con la cuarta y así se va dando, que viene siendo primera contra la segunda y segunda contra la primera sería exactamente lo mismo pero diferente, ya sea como el reflejo de una, y en cada diferente diagrama de dispersión se puede asemejar lo que viene siendo ver visualmente solamente dos grupos de flores. En este caso lo que viene siendo la cuarta contra la primera, se llega a ver una mayor dispersión entre la flor tipo 2 y la flor tipo 3, mientras que la tercera contra la cuarta se llega a ver un poco más lineal, o sea, más correlacionada a las variables. Entonces, ahora veremos lo que viene siendo el cargar nuestra nueva base de datos, en lo que viene siendo el Prediquick. Ok, en la explicación del siguiente parte es que se nos entregaron una base de datos Prediquick, la cual cuenta con 62 variables y tiene datos de una cantidad de 1.000.000 de pacientes. Esta la llegamos a cargar aquí por medio de MATLAB y la convertimos en un archivo tipo MAT, en la cual vamos a cargar por medio de esta función indicando el nombre del archivo con la extensión que es el .mat. Ok, entonces ¿qué es lo que contiene esto? Pues como dije antes, esto llega a contener los datos obtenidos de 1.000.000 de pacientes y sus datos abarcan de 62 variables, la cual 61 son variables independientes y la número 62 es la variable dependiente si el paciente llega a estar enfermo o no, mientras que las demás vienen siendo diferentes tipos de variables, la cual la primera pues podemos decir que es la calprotectina, la segunda si presenta o no presenta hipertensión, la tercera el gen KSN1, la 4 es si presenta asma, también tenemos alergia, si es sedentario y tal cosa. Aquí tenemos lo que es todo la información acerca de las variables investigadas, pues abarcan demasiadas. Aquí podemos tomar pues rápidamente algunos, bueno todos, pero de forma rápida. Ok, y que podemos observar acerca de estas variables es que algunas son categóricas y otras son numéricas. Las categóricas por medio de 0 que indica que no hay presencia y 1 indica que sí hay presencia, mientras que las numéricas indica qué cantidad se tiene de tal sustancia o peso o edad y estos están dentro de un rango, ya sea un rango normal o un rango donde indique algún padecimiento de la enfermedad. Ok, y también aquí podemos observar que ya sea por ejemplo aquí en la literatura como lo que viene siendo que es el número 9, aquí nos indica que el rango normal abarca desde 0.7 a 1.3 miligramos por decilitro. Entonces aquí podemos observar que estos primeros 28 pacientes están dentro del rango. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer con todo esto? Nosotros vamos a guardar a lo que viene siendo en la variables por medio de esta parte del código le tenemos que es el
el nombre del archivo, que es el prediquick.propiedades.variableNames. Esto llega a guardar lo que son los nombres de cada columna en una cadena para usos dinámicos en la programación. Ok, aquí en la variable datos nosotros vamos a guardar lo que son los datos contenidos en la base de datos, únicamente las cantidades o valores. Lo que obtendríamos son los valores, pero sin los nombres de las tablas ni nada, puros valores numéricos. Ok, ahora con ello nosotros vamos a hacer la visualización. Aquí vamos a poder obtener lo que viene siendo los histogramas de la variable 1 y la variable 2, los cuales viene siendo los dos primeros, que viene siendo la calprotectina y la hipertensión. Ok, ¿qué nos indican aquí? Por ejemplo, la variable 2 nos indica las cantidades que no padecen de hipertensión y las cantidades de pacientes que sí padecen de hipertensión. Los que no padecen son una cantidad de 654.741 de 1 millón de pacientes, y los que sí padecen son de 345.259. Mientras que en las numéricas, que el histograma de la variable 1 nos indica qué cantidad hay mayor número de pacientes, que es el pico más alto, un aproximado del valor de 11.3 a 11.4, indica que hay 17.000 pacientes, y pues aquí podemos ver una distribución. Entonces sigamos con la explicación de mi compañero Víctor. Voy a explicar lo que realizamos nosotros para visualizar los 62 histogramas de cada una de las variables, tomando en cuenta el millón de pacientes. Para primero, se le asignaron a las variables n y m el tamaño de la tabla de datos, en la cual n va a representar el millón de pacientes y m el número de variables, que es igual a 62. Para visualizar las 62 histogramas juntas, se realizó mediante un ciclo for, en el cual va a ir desde 1 hasta m, el cual es el valor de 62, así pudiendo visualizar las 62 variables sin ningún problema. Como siguiente se realizó este subplot, en el cual tiene un tamaño 9 por 7, el cual pues es el número de columnas y filas que va a tener nuestro subplot, y el cont va a hacer referencia al número de la casilla en la cual se va a ir colocando cada una de las respectivas histogramas. Luego se llama a la función histograma, en el cual va a tomar todos los pacientes, el millón de pacientes y su respectiva variable. Luego, parte de visualizar, utilizamos un ciclo if, en el cual nos va a indicar cada variable si es categórica o numérica. La forma en la que nosotros realizamos esa parte del código para identificar cuál es categórica y cuál es numérica se va a analizar mediante el for. En cada una de las variables se va a analizar si cada una de sus entradas es igual a 1 o es igual a 0. Si todas sus variables tienen un valor o de 1 o de 0, entonces es una categórica. En caso de no serlo así, entonces va a ser nombrada con una numérica. Entonces, esto es lo que realiza este ciclo if. Luego utilizamos la función sprintf, en la cual nos va a ayudar a visualizar tanto la variable var que hicimos ahorita para saber cuál es categórica, cuál es numérica, identificarnos cuál es el número de la variable del 1 al 62 y además añadirnos el nombre de cada una de sus variables para visualizarlo de la siguiente forma. Así es como se visualizará nuestros 62 histogramas, en el cual se indica categoría y su nombre. Además, esto nos puede ayudar para identificar aquellas variables que no siguen una distribución normal. Por ejemplo, cuál es la paz, la edad, el GPT-ST, el LDL, entre otras. Como siguiente es realizar lo mismo, pero ahora con Boxplot, el cual sigue un código bastante similar. La única que cambia es al momento del ciclo for. En vez de llamar a la función histograma, se llama la función boxplot. Entonces, al momento de correr esa parte del código, nos va a mostrar cada uno de los boxplots de las 62 variables. El boxplot es como visualizar un histograma de la parte de arriba. Es como si nosotros tridimensionalmente estuviéramos arriba del histograma. Entonces estaremos viendo cada una de sus medianas y sus cuartiles. Las medianas son representadas con esta línea en el centro y sus cuartiles son las líneas exteriores con sus respectivos cuadros. Y en la mayoría de las categóricas se muestran de esta forma.
ya que no tienen un número mayor de variables, pues no llegan a presentar sus cuartiles. Muy bien, en esta parte del código ahora vamos a normalizar los datos de la base de datos que tenemos. Por ello vamos a realizar lo que es una normalización estándar, en donde vamos a guardar la variable datos-nor, la siguiente operación, en donde tenemos que los datos menos el promedio de los datos y estos dos entre la desviación estándar. ¿De qué nos va a servir esto? Esto nos sirve para convertir los datos a unidades sin medida, en donde tenemos lo que es la proporción de cada uno de estos y con ello a realizar comparaciones o relacionarse entre uno y otros. Y por ello vamos a obtener lo que es el coeficiente de correlación, la cual se obtiene mediante utilizando la función coef de los datos ya normalizados. Y vamos a mostrar lo que viene siendo un gráfico, bueno, un diagrama que nos indiquen pues cómo está esto mostrado en escala de colores. Ok, vamos a realizarlo. Aquí podemos obtener lo que viene siendo 62 variables. Aquí podemos observar que va desde la primera hasta la número 62, ya como están correlacionadas entre sí. Podemos observar que un color mayor al naranja es una correlación alta, y que vaya un color más bajo o número más bajo es una correlación negativa. Pero en este caso podemos observar que en el diagonal es una colinealidad, que en este caso porque la variable cuando aumenta se está aumentando a sí mismo, se disminuye a sí misma. Pero aquí podemos observar que pues es la variable misma, 55-55. Así que pues claro que va a estar relacionada entre sí misma. Mientras que un color más alto, como por ejemplo que tenemos una correlación de 0.83 entre la variable 55 y la 22, podemos decir que está correlacionada. Mientras he visto algunos ejemplos que mientras no pasen del 0.9 para arriba, bueno, cuando pasen del 0.9 para arriba, significa que son colineales. En esos casos, pues esas variables, al momento de estar las presencias las dos, vamos a tener dificultades en las predicciones de los análisis, mientras que una correlación que abarque menos del 9 y mayor aproximado entre 8 o 7.5 o 7, estas variables están correlacionadas y nos sirven para realizar predicciones o realizar unos diagnósticos. En este caso podemos encontrar que la 53 y 22 pues tienen una correlación, 29 y 22 también tienen una buena correlación, mientras que esta otra, en donde esté el 52 y el 2, en la variable número 2 no tenemos ningún dato con donde haya presencias, por lo tanto tenemos algo de nada, porque al normalizar pues no se obtuvo algún valor. Ok, entonces ahora vamos a lo siguiente. Aquí tenemos lo que es en esta parte del código nos pueden decir qué variables y con qué cantidad o valor se tiene la correlación. En este caso escogimos un umbral de 0.85 para obtener lo siguiente. Esto nos dice que, como por ejemplo nos avientan aquí a la ventana, que la variable 7, la cual viene siendo el PAS, y la variable 2, que viene siendo la hipertensión, tiene una correlación de 0.92. Esta es la cual pues en este caso de la práctica la tomamos para identificar qué tipo de enfermedad están presentando los pacientes. También tenemos lo que es una correlación alta entre el variable 26, que es el PAD, y la variable 2, que es la hipertensión, con el 0.92. Aquí podemos observar que pues estas dos están, pues como por la literatura o así por explicación de colinealidad, podemos decir que estas dos son colineales, pero igualmente nos va a servir para la búsqueda manual o búsqueda práctica de qué enfermedades. En caso de que la variable 29 y la variable 22, que es el ARA33 y el IL6, nos dice que tiene una correlación de 0.89, y esto pues nos puede servir tanto dependiendo del umbral que seleccionemos. En este caso podemos seleccionar el 7, podemos obtener lo que es el más variables con correlaciones que pasen del 0.75. Ahora tenemos lo que es el PAD y el PAS, el linfocitos y el IL6, y linfocitos y el ARA33. Ok, entonces vamos con la explicación de este código, la cual
aquí vamos a tener lo que es la variable umbral que queremos en qué rango sea mayor. Tenemos lo que es con la función find nos van a indicar los índices cuyas variables van a tener los índices que viene siendo las localizaciones de las posiciones que no contengan un 0, y vamos a tener aquí lo que viene siendo la variable donde tenemos guardada el coeficiente de correlación. Vamos a indicar que esto cuando sea mayor al umbral escogido, y teniendo lo que una matriz de identidad en donde las diagonales sean 1 con el tamaño de la matriz que guarda el coeficiente de correlación, que viene siendo de 62 por 62, esto cuando sea igual a 0. Ok, entonces, ¿qué vamos a obtener de aquí? Es que al momento de ejecutar esta parte vamos a obtener lo siguiente. Tenemos lo que nuestra variable i y nuestra variable j, donde guardamos esto. ¿Qué variables tiene la correlación? Aquí tenemos que es entre el 7 y 2. Estas llegan a estar correlacionadas a un mayor del umbral, la 26 y 2, la 2 y 7. Ok, aquí podemos observar que la 2 y 7 y 7 y 2 son las mismas. Así que para poder quitar o eliminar esta parte, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear lo que es un for, en donde un ciclo for, en donde la variable conta va a iniciar desde el 1 hasta el largo de la cadena de la variable i, la cual viene siendo, en este caso que viene siendo 6 variables, ya que pues estamos haciendo el umbral de 85, antes era de 70 y algo, pero ya lo cambié. Vamos a encontrar lo que es un inversor j, en donde nos está pidiendo encontrar el índice donde el valor i sea igual el lugar de la variable j en donde se encuentre el contador actual. En este caso j podemos decir que estamos en el contador igual a 1, tenemos que pues es un 2, y la variable i, aquí por ejemplo, podemos obtener que dentro de la variable i donde hayan un 2, nos va a indicar qué índice están en el número 3 y el número 5. Ok, entonces vamos a hacer otro ciclo for, en donde un segundo contador que vaya desde el 1 hasta el tamaño del inverso j, y vamos a tener lo que es una condición en donde en el j valor del inversor que está actualmente el contador, en este caso donde j3 sea igual a i del contador anterior, en este caso el 1, si estos llegan a ser iguales, se va a eliminar lo que viene siendo esta parte dentro de la variable ij, en donde podemos obtener que si, en este caso, como habíamos dicho, que si j, el inversor que tenía el 3 y el i1, en este caso, cuando en las dos diferentes variables, tanto i como j, sea en este caso el 7 en esta parte y 7 en esta, se van a eliminar lo que viene siendo la variable donde se encuentra el contador actual. Entonces al momento de eliminarlas, ya pasa otra vez al for para contar la segunda posición del inversor j, las compara, en este caso es el 5. Vamos a ver cuando j sea la posición 5, que es el 26, y el 2, en este caso van a ser diferentes. Disculpa, cuando y posición 1, cuando en este caso sean pues diferentes, pues no se van a eliminar. Y así pasa con el contador de cada uno hasta que se estén eliminando cada vez un índice de ambas variables. Aquí tenemos lo que es el fprintf para imprimir lo que son imprimir qué variable están correlacionadas, ya sea por ejemplo tenemos el porcentaje de que viene siendo el valor numérico, el porcentaje es el valor carácter, el diagonal t que son tabulaciones, y con la expresión de tiene una correlación de tal, para poder imprimir lo que habíamos visto anteriormente. Ok, disculpa. Ahora, ya cuando vemos que se están eliminando cada vez cada variable, y aquí como habíamos dicho que inicialmente el conteo va desde el 1 hasta el 6, pero en este caso va a llegar hasta el 3, tenemos otra condición if, en donde siempre se evalúa el largo de la cadena de la variable, que esta cuando sea igual al contador, este va a retornar el ciclo if donde se va a salir de este sin realizar los demás conteos, y esto pues para que no haya error en el código. Y pues
Ya con eso obtendríamos lo que vimos anteriormente, esta impresión de las correlaciones. Ahora pasamos con mi compañero Víctor y gracias. Como última parte, nos queda el analizar 5 variables, de las cuales nosotros elegimos las primeras 5, mediante su histograma y su boxplot en los datos normales y en los datos normalizados, los cuales hicimos previamente en el código. Como la forma para visualizarlos fue mediante un ciclo for, el cual va a ir de 1 a 5, mediante la función de subplot para visualizarlos todos juntos, luego un boxplot con los datos normales y luego su respectivo título con el título de variable y su respectivo número. Así es como se visualizarían los boxplots de las primeras 5 variables en sus datos normales. Y luego acá abajo tenemos el mismo procedimiento, únicamente con la diferencia que son los datos normalizados. Por lo tanto, se visualiza de la siguiente forma. Y al momento de analizar ambas variables, tanto las normales como las normalizadas, podemos observar que en algunas los rangos son disminuidos en las normalizadas, en este caso que pues va de -5 a 5 en vez de 0 a 20. En el mismo caso de las variables 2, 3, 4 y 5, en el cual disminuye el rango, únicamente teniendo aquí una discrepancia en la variable número 3, en la cual no muestra nada, debido a que en la tabla de los datos normalizados, la variable número 3, debido a tener puros ceros, se pasa al momento de normalizar como none. Por lo tanto, pues no visualizamos nada en el boxplot de dicha variable. Como siguiente, queda evaluar los histogramas, en el cual el de los datos normales se visualiza así y el de los datos normalizados se visualiza de la siguiente forma. Al momento de compararlos, pues nuevamente podemos notar que los rangos pues, son disminuidos en las normalizadas, que el centro de la gráfica pues es el cero, y que en el caso de las variables que son categóricas, su representación del histograma es bastante diferente, no teniendo una barra pues gruesa, y en cambio tener una línea finita en la cual pues observa con mayor precisión en qué rango están los valores. Como última parte queda el interpretar las partes que nosotros obtuvimos mediante nuestro código para así intuir cuál es la enfermedad que sufre nuestros pacientes de datos. Mediante el código que explicó mi compañero Mario, podemos observar que tenemos 4 variables, las cuales tienen una alta correlación, las cuales tienen un rango mayor de 0. Estas variables son la saturación arterial diastólica y sistólica respectivamente, el IL-6 y el ARA-33. Estas variables, al momento de investigar científicamente en bases de datos, pudimos obtener que la enfermedad de la cual padecen nuestros pacientes es la de artritis reumatoide, la cual es una enfermedad la cual provoca cambios en las paredes arteriales. Dichos cambios estrechan las arterias, lo que disminuye el flujo sanguíneo y eleva la presión arterial. En este párrafo podemos intuir que dicha enfermedad está altamente relacionada con los problemas cardíacos, los cuales son la presión arterial sistólica y diastólica. En el siguiente párrafo, en el cual nos menciona que la artritis reumatoide es una enfermedad crónica degenerativa que ocasiona inflamación y destrucción articular, así como manifestaciones sistémicas tales como anemia, fatiga y osteoporosis. La interleucina IL-6, la cual obtuvimos mediante nuestro código que tenía una alta relación, esta juega un papel muy importante en la fisiopatología de la AR. Esto por encontrarse en el líquido sinovial en grandes cantidades y ejerce efectos locales a distancia. Por lo tanto, podemos intuir que estas variables que nosotros obtuvimos con un alto umbral están relacionadas con la enfermedad de la artritis reumatoide, por lo cual concluimos que esta enfermedad es la cual padecen nuestros pacientes.